¿Cuántos quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Celebraremos en tu casa. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado.
entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios.
otro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Queremos más de ti. Shalom, shalom, bienvenidos a esta su casa. Ustedes saben que todos nosotros y Querigma Casa de Oración siempre está a la expectativa cada emisión, porque es donde nos reunimos toda la familia, amigos, visitantes, simpatizantes, etc. Todos en una disposición de aprender, de adorar, de alabar al único que siempre está pendiente de nosotros, que siempre nos está levantando en cualquier dificultad, en cualquier circunstancia que causa de una u otra forma daño a nuestras vidas. Y yo en esta disposición, en esta misma disposición de corazón, yo les animo a que nos preparemos, a que pongamos oídos grandes para poder escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial. Además, es la única que fortalece nuestra fe. Y además, en estos tiempos, dice el Padre, que en la alabanza de su pueblo, en la adoración de sus hijos, es donde Él habita y se regocija. Y así somos todos bendecidos. Y sin más preámbulos, quiero dejarlos con el pastor principal, el doctor Carlos Zamboni, desde la ciudad de Neiva, que nos va a traer un mensaje hermoso y precioso. Esperamos sea de gran bendición para tu vida. Bendiciones. Shalom. Hermosísimo, todos bienvenidos. Aquí estamos una vez más. Somos Querigma Casa de Adoración. Para todos nuestro más afectuoso saludo, y recuerden que nos encontramos cada vez que lo podamos hacer, y especialmente en esta frecuencia que lo hemos venido teniendo durante todos estos meses. Hoy queremos meditar en la palabra del Señor en algo muy importante para todos nosotros, como es la fe. Así es que muchas veces decimos tengo fe, o me faltó la fe, o no sé si anhelamos realmente crecer en la misma. Así que vamos a hablar sobre un tema muy importante, y especialmente que tiene que ver con eso que muchas veces parece que como cristianos hemos dejado de tener, o que es muy poco. Y es precisamente sobre esa palabra maravillosa que nos alienta, que nos impulsa y que hace que seamos lo que nosotros somos. Así es que vamos a hablar sobre Señor, aumentanos la fe. El evangelista Lucas hace esa declaración hermosísima y dice que entonces en una oportunidad los apóstoles le dijeron: Señor, danos fe, ayúdanos en la fe. El Señor le dijo: si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán ciertamente decir que alcanzarán todas aquellas cosas que en un momento dado reafirmarán nuestra vida en Dios. Quiero comentarles que cuando encontramos esta declaración nos sentimos muy felices como hijos de Dios. Y especialmente cuando, de igual manera que los discípulos, tenemos que decir: Señor, aumentanos la fe. Estamos viviendo un tiempo, una época sobre la faz del mundo en la que incluso muchos de nosotros como cristianos fallamos en eso que conocemos como la fe.
Hemos empezado posiblemente frente a todos los avatares de la vida, como a claudicar frente a eso que tanto nos exige el Señor. La declaración es contundente, clara, diáfana y perfectamente entendible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Óiganme bien, es imposible agradar a Dios. Así que cuando nosotros vemos todo esto como una revelación allí escritural para que la entendamos porque está dada a todos los que somos sus hijos, hemos de tomar conciencia de lo que el Señor está hablándonos. Cuando hablamos de fe, debemos de tener en cuenta varias cosas. Es hablar de confianza, es hablar de no dudar, es hablar de convicción, es hablar de seguridad y es hablar de no tener miedo. Eso es lo que nos enseña y nos muestra la palabra de nuestro Dios. En las Sagradas Escrituras, a lo largo y ancho de todo lo que en ellas se nos dice, encontramos precisamente algunos personajes que estuvieron dispuestos a no dudar, por eso que tanto cultivaron en lo más profundo de su corazón como fue la fe. Es muy triste poder fallar en un momento determinado porque nos olvidamos de tener esa seguridad de la fe. En las Sagradas Escrituras, la Biblia, hallamos casos muy particulares. Uno, el de Pedro, por ejemplo, donde nosotros vemos cómo en una noche tormentosa y que se encontraban en el mar de Galilea, ese grandioso lago que se encuentra hasta el día de hoy, y se encontraban en una barca y comenzaron a navegar, posiblemente pescando, porque la mayoría de los apóstoles tenían ese oficio. Y así es que una noche aparece caminando una silueta sobre las aguas del mismo. Algunos pensaron de los discípulos que sería alguna aparición fantasmagórica. Y la pregunta de Pedro, que era impulsivo, es: ¿quién eres? ¿Eres tú, Señor? Y él le dije, Señor, si eres tú, di que yo pueda caminar sobre las aguas. Inicialmente una confesión que denotaba una confianza en lo que iba a ser la palabra de Jesús. Y nosotros vemos que las Sagradas Escrituras nos dicen que el Señor le invitó para que viniese hacia Él. Ahora dice asimismo que Él empezó a caminar, pero en el momento en que comenzó a hacerlo, estalló una tormenta, vientos fuertes y violentos, posiblemente acompañados de silbidos por la violencia o la velocidad de ese mismo viento. Podríamos llegar a pensar que habría hasta un poco de lluvia o posiblemente una tenue bruma sobre lo mismo. Era muy temprano, cerca de las 3 de la mañana. Todos estaban atemorizados al ver una silueta, como lo dije, que se vio antes. Ahora, la palabra del Señor dice que Pedro comenzó a caminar, pero sintió temor y comenzó a hundirse. Y comenzó a entrar dentro de ese mar de Galilea. Sin embargo, notamos que la palabra del Señor nos describe que Jesús le dijo: no temáis, soy yo. Pedro, así es que en ese momento, cuando el Señor le habla, pues ya no tenía nada más que hacer sino soltarse en las manos del Señor. Pero allí vemos que Jesús extendió su mano y le tomó, asirlo por la misma para sostenerlo. Ahora, ¿podríamos decir que Pedro perdió la fe? Yo pienso de igual manera, o como lo mínimo, se enfocó no en Jesús, el autor y consumador de la fe, sino en los vientos, en la tormenta. Y eso nos sucede muchas veces
a cada uno de nosotros. En lugar de estar enfocados en Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, en nuestro Dios, en sus palabras maravillosas, nos enfocamos en las circunstancias. Nos enfocamos en lo que significa el problema en nuestra vida, en lo que significa la enfermedad, lo que significa también las dificultades a todo nivel, y que en un momento dado pareciera como el mar de Galilea, que quisiera tragarnos y hacernos que nos perdiéramos en las profundidades del mismo. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que en el mundo tendremos muchas aflicciones, muchas luchas, muchas batallas, pero que le miremos a Él. No está diciendo estemos observando y concentrándonos en circunstancias, en ninguna. Y como lo dije antes, no importa si tiene que ver con nuestra salud, con nuestro bienestar, es decir, desde el punto de vista de lo físico o de lo financiero, de lo económico, veamos lo que veamos, clamemos a Él y tengamos nuestra mirada, prosigamos el blanco, siempre en Él, que Él hará las cosas conforme nos lo ha declarado la palabra del Señor. Dice la Biblia que Él venció al mundo, es decir, todas las circunstancias que Él tenga. Ahora, recordemos que una de las cosas que vemos cuando hablamos de la fe es que nos ayuda a superar todo desafío que tengamos sobre la vida terrenal. Hemos de recordar que la fe precede precisamente los milagros. Si tenemos fe, vamos a crear precisamente todo ese ambiente maravilloso para que la mano poderosa del Señor obre como solamente Él lo sabe hacer. El temor, la desconfianza, esas distraen la fe y la socava. Es decir, trata de desmoronarla. Hemos todos de saber algo muy importante, que Jesús es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Esta declaración, cuando la oímos, nos conduce a reflexionar y a reafirmar las declaraciones que encontramos en las Sagradas Escrituras respecto de lo que Dios nos dice en cuanto a la acción y hechos que Dios puede hacer en nuestro favor en cualquier campo de nuestra vida. Una pregunta trascendental que debemos plantearnos: ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos alcanzar la benevolencia del Señor? El autor del libro de Hebreos nos dice: pero sin fe es imposible agradarle. Solamente cuando nosotros caminamos en fe, nos damos cuenta lo poderoso que es el Señor. Miremos y recordemos que nosotros andamos por la fe o tenemos que hacerlo y no por la vista. Ah, ¿qué hubiera sido de un David cuando leemos en el Antiguo Testamento? Él tenía su fe puesta en el Señor, en Jehová o en Yahvé, como también lo encontramos en la palabra del Señor. Él había estado cuidando las ovejas de su padre. Había en esa confianza, podemos pensar sin lugar a dudas, de acuerdo a lo que vemos en la descripción cuando llega hasta el campamento y a la línea de combate entre los filisteos y el ejército del pueblo de Israel, especialmente para llevarles alimentos. Podemos pensar en queso, en miel y en algunos otros para especialmente sus hermanos. Un mocetón solamente que algunos creen que estaría entre los 15 y 17 años. Un verdadero niño, como conocemos al menos en declaraciones de legislaciones modernas. Especialmente cuando se le da mayoría de edad a muchos de nuestros muchachos en América Latina y en otros lugares del mundo a la edad de los 18. De ahí para abajo son niños. Y David era un niño.
Y él tenía la confianza puesta en Dios. Un gigante, Goliat, de cerca de 3 metros de altura. Tenía un hombre que le llevaba solamente la jabalina o la espada, cualquier otro elemento de combate. Había alguien que le ayudaba a este gigantón. Cuando habla con el rey le dice, pues él podrá venir a mí. Y se lo dijo muy clarito, con todo eso. Y se lo recalcó también al gigante. Pero él iría en el nombre de Jehová de los ejércitos. No tenía ninguna formación militar, más que la de un simple pastor que cuidaba ovejas. Y que lo único que podía testificar era que defendía a su rebaño del oso, del león, dice, y les daba muerte. Con una onda. En algunos lugares le llaman allí, como en el caso en nuestro país, Colombia, caucheras. Pero era una onda grande y con esa defendía a la ovejita. Y con esa confianza en Dios, con lo que tenía, se enfrentó al gigante. Él no miró al gigante, no le causó preocupación. Su mirada y su enfoque estaba directamente en Dios, que era más grande que ese gigante. Y por eso vemos nosotros la victoria contundente, donde tuvieron que salir corriendo los filisteos, el pueblo de Israel representado en su ejército, con gritos de victoria ante lo que había hecho este jovenzuelo, especialmente porque su confianza y su fe estaba totalmente puesta en Dios. Quiero decirles que la palabra fe se deriva especialmente en el Antiguo Testamento de una hebrea, emuna, y significa firmeza, seguridad y fidelidad. En el griego, en el Nuevo Testamento, es otra la palabra, pistis, que es credibilidad, que es convicción, que es certeza, que es firmeza, que es convencimiento total, que es garantía, que es veracidad en Dios. La palabra del Señor nos dice que para Dios nada es imposible. Las Sagradas Escrituras nos hablan y nos dicen que el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, cargó todos los problemas de nuestra vida, todas nuestras enfermedades, todas nuestras angustias, y que nuestra paz fue sobre Él, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Si creemos con firmeza, tal como lo dice la palabra fe en el Antiguo Testamento, emuna, y pistis en el Nuevo, sabremos que seremos más que victoriosos. No caigamos en lo que también define la palabra de Dios, que somos hombres y mujeres a veces con muy poca fe. Contempla incluso la palabra del Señor el hecho de que algunos tienen muy poca fe. Eso nos lo dice Mateo en sus escritos. Dice que no seamos gente de poca fe. No hemos de ser de igual manera hombres fluctuantes en la confianza en nuestro Dios. Y ojalá que podamos en este día identificar cómo nos encontramos frente a eso que agrada a Dios. La fe. Es que es claro, es sin lugar incluso a interpretaciones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros queremos agradar a ese Dios maravilloso, si nosotros queremos agradar al Padre, si queremos agradar a su Hijo y a nuestro Salvador y Señor, quien murió en la cruz del Calvario y como lo enunciaba hace algunos minutos, llevó sobre sí todas las cosas que tratan de, es decir, acabarnos a todo nivel. Entonces debemos entender que si confiamos, obtendremos todo
lo que anhelamos y deseamos, porque sabemos depositar esa esperanza como el único que puede responder ante todas las circunstancias adversas de nuestra vida y hacerlas que las mismas desaparezcan y que cualquier situación se torne en tranquilidad, paz, gozo y cualquier otra cosa. El hombre de doble ánimo es inconstante en todas las cosas. Déjenme decirles que para poder identificar el grado de fe que tenemos, hemos de preguntarnos: ¿cuánta fe tenemos? ¿Cuánta fe ejercitamos? ¿Y cuál fe nosotros poseemos? La palabra del Señor habla claramente sobre muchos aspectos de la misma y la califica. Nos habla de la fe sencilla y sabe que tiene su propia palabra, pejito, en griego, y significa seguridad, confianza, fidelidad a la palabra de Dios. Y debemos saber que nos lleva a entender que necesitamos ser alimentados por la palabra de Dios y que allí en esa fe sencilla la misma crezca y se fortalezca. Me gozo mucho cuando podemos todos, y sé que lo sabemos, y leemos lo que dice aquí la declaración bíblica. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si por algunos se entiende el venir a Jesús, pero Jesús nos lleva precisamente a entender perfectamente que todo lo que Él nos ha hablado y nos ha dicho nos es posible si tenemos esa confianza en la fe sencilla que poseamos. Reforcémosla. O como mínimo clamemos: Señor, aumentanos la fe. Un día los apóstoles clamaron de esta forma: Señor, danos más fe. Significaba que no era que no tuvieran, pero tal vez ellos entendieron que era insuficiente. Puso entonces el Señor el ejemplo. Imagínense que tener una deficiencia de fe ante un granito de mostaza, como lo ilustró el Señor Jesús. Si tuvieras fe como un granito de mostaza que es chiquitito, dice, le dirías a esta montaña: muévete de ese lugar, se movería. Y entonces notamos precisamente en dónde estamos en cuanto a la medida de la misma, en lo que nosotros proclamamos, creemos y decimos, aún por meses y años que hemos vivido en Dios. Déjenme decirles que no podemos nosotros caer en la incredulidad. Jesús en una oportunidad hizo muy pocos milagros en su ciudad, en Nazaret, a la causa de la incredulidad de los habitantes de esa población. La palabra del Señor nos dice, especialmente en Marcos: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si hay algo que reviste muchísima importancia, es lo que nosotros conocemos como la fe en nuestra vida como creyentes. Y voy a enunciarle algunos aspectos que debemos tener en cuenta y la importancia, la suma importancia de la misma para nuestro diario vivir como pueblo de Dios. La fe nos enseña y nos muestra que es a causa de ella que nosotros podemos vivir en Dios. El profeta Habacuc, allá en el capítulo 2, en el versículo 4 en el Antiguo Testamento, lo declara y lo dice. Y cuando nosotros vemos eso, es la única manera
de poder vivir al interior de la vida cristiana, formando parte de la asamblea del Señor, de la eclesía, del estilo de vida que el Señor nos exige, de hacer realidad lo que nos hemos nosotros impuesto a través de la palabra del Señor, de sus enseñanzas, es saber que por esa fe nosotros vivimos para Él y por Él. Hay otra cosa que hallamos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos dice, escribiendo a los colosenses, dice el Señor a través de él, es decir, el Espíritu Santo de los escritos de este apóstol: andamos en el Señor. Ahora, si yo ando en el Señor, si yo camino en Él, si yo digo que soy su hijo, que Él me redimió, que creo todo lo que me dice, que Él llevó toda la enfermedad, todo el dolor, toda la angustia, toda la preocupación, toda la escasez, cuando lo escucho y dice que no debo preocuparme incluso por lo que acabo de decir, ni por la comida, ni por el traje, es Él hablando, ¿cómo no voy a creerle? Mi confianza ha de estar plena, total, absoluta en el Señor. También debemos entender que si no tenemos fe, no vamos a alcanzar sus promesas. Alguien y estudiosos nos dicen que son miles las promesas de Dios en las Sagradas Escrituras. Es decir, si es el número 2000 o 3000 las que haya, es porque el Señor las tuvo en cuenta para satisfacernos cuando confiamos en Él y alcanzamos todas las promesas que Él nos ha dado. Cuando no tenemos fe, no podemos recibir la bendición de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? No podemos hacer oraciones simplemente de acuño, intelectuales, razonadas. El apóstol Pablo escribe en sus cartas, y cuando lo vemos incluso describe, cuando él lo manifiesta, dice que nuestras oraciones deben salir de lo más interno de nuestra vida. ¿Y sabe cuál es el sentido en el original griego? Dice que con nuestras tripas, es decir, así sencillamente, con todos los órganos que tenemos al interior, es que lo debemos nosotros hacer, pidiendo en esa confianza que el Señor nos da. Cuando tenemos fe, nos sentimos seguros y no hay temor ni hay inseguridad, porque es Él el que nos ayuda. Para finalizar, quiero decirles que hay unas palabras maravillosas, unas declaraciones especialmente para ayudarnos a tener en cuenta lo que significa vivir en fe. La Biblia allí nos enmarca y nos dice que Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Aquellos que lo hicieron aprendieron a dar mejores ofrendas. Supieron que como Enoc, sépalo, fue tanta su fe y su confianza que ni siquiera murió. Fue llevado por el Señor con vida y está allí en un lugar especial donde se encuentra también Elías, como lo vimos nosotros en el monte de la transfiguración cuando vinieron y estuvieron con Jesús. Uno que había muerto, Moisés, y Elías, que también fue traspuesto. La palabra del Señor dice que los que tenemos fe, Dios los premia. Y nos premia especialmente porque creemos. La Biblia nos dice que los que sabemos esperar en confianza y en fe, recibiremos las promesas maravillosas y aún nuestra descendencia. ¿Acaso Noé recibió una advertencia sobre algo que iba a suceder? 120 años duró construyendo el arca. Se parece cuando hacemos oraciones a veces al estilo Nor, instantáneas,
y queremos respuestas instantáneas. Dios lo puede hacer cuando Él quiere en su soberanía, pero a veces tenemos que esperar. Con su fe Noé demostró que el mundo estaba equivocado. ¿Cuántos tienen por tardanza como creyentes lo que hemos dicho? El Señor viene pronto. Abraham llevó a su hijo hasta la montaña, el único Isaac. Él, yo creo que creía en su corazón, si ha de morir en lo que me ha hablado el Señor, Él lo va a resucitar, pero creyó hasta lo último. Levantó allí el cuchillo del sacrificio y un ángel detuvo su mano y se convirtió en padre de generaciones que no se pueden contar, como no se puede hacer las estrellas ni la arena del mar. Mi hermano, tengamos la confianza, iglesia, en que por la fe conquistaremos el corazón de nuestro Dios. El Señor los bendiga. Gadol Elohai Shilki Gadol Elohai Kol Echad Yileh Ki Gadol Elohai. Shem Eyal Kol Shem
dire che Gaddo, Gaddo